Un libro recoge la historia del Tarazónica, el tren que hasta el siglo pasado unió Tudela y Tarazona, primero por vía estrecha y después mediante vía ancha, un trazado de apenas 22 kilómetros que dejó de funcionar en el año 1985, aunque el último trayecto con viajeros lo hizo una noche de diciembre de 1972. En esos últimos 13 años, la línea estuvo dedicada únicamente al tráfico de mercancías, al igual que en sus orígenes, en especial al transporte de remolacha azucarera. Un libro con mucha información, pero al mismo tiempo de gran contenido gráfico. Hemos procurado que sea un trabajo leíble, porque claro, un libro de historia ferroviaria, si no consta de imágenes, se puede convertir en algo que no puedes digerir. Entonces, nuestro principal problema ha sido siempre encontrar fotografías, no solo con este libro, sino con nuestras otras anteriores experiencias. Entonces, hemos puesto patas arriba a los archivos nacionales, los archivos particulares y luego pues las instituciones del recorrido del ferrocarril, que nos han atendido siempre maravillosamente, y gracias a ellos pues hemos ido arañando un poquito de imagen gráfica, que es lo que enriquece precisamente el libro. Cosas curiosas que podamos ver en ellos, pues por ejemplo el último viaje que se hizo de ferrocarril desde Tudela a Tarazona en la noche del 31 de diciembre de 1972, que gracias a un amigo común que también es aficionado al ferrocarril como nosotros y miembro de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías, pues conseguimos la foto del último viajero cogiendo el último billete y saliendo en el último tren. Entonces eso es una foto muy curiosa, que incluso a gente de aquí del propio Tarazona, si conoce a esa persona, pues puede hacerle mucha ilusión el ver esa fotografía. A raíz de la inauguración de la azucarera de Tudela, pues lógicamente el campo y la huerta de la zona de Tarazona pues se enriqueció bastante, porque todo el cultivo de remolacha iba directamente a Tudela. Entonces es una manera de darle potenciar un ferrocarril. Lo que pasa es que ferrocarril como este, que nace siendo vía estrecha y paulatinamente va languideciendo con el paso de los años, porque el tráfico de carretera se va comiendo este transporte ferroviario, pues llega un momento en que deja de existir como tal, pero no muere definitivamente, deja hueco al de vía ancha, que se inaugura en el año 52, pero que tampoco fue un revulsivo, sino fue un pequeño parche en algo que la propia gente de Tarazona y su comarca no querían que desapareciera, pero que por fuerza mayor hubo que eliminar. Entonces quedó ya muerto y enterrado, como hemos comentado, en la noche del 31 de diciembre de 1972 como servicio de viajeros, aunque estuvo funcionando hasta el año 85 como mercancías. Mariano Rodríguez es uno de los coautores de este libro, escrito junto a otros dos aficionados al mundo del ferrocarril, Lluís Prieto y Pedro González. El resultado de la afición es el libro pues, de las líneas más conocidas de Aragón, de líneas cerradas, y que han tenido tanto que ver en el desarrollo de la comunidad, sobre todo a principios del siglo XIX. Estamos hablando del Tarazónica, de Cortés Borja, del Sada Bagayur, etcétera. Nosotros, bueno, yo empecé yo más que nada por poner por escrito la historia que como aficionado había sido recopilando de diversas líneas. Empecé en el año 2010 recopilando la historia del ferrocarril de Soria, Torralba, Soria, Castejón, y a partir de ahí pues el editor nos propuso, oye, ¿y por qué no hacéis unos libros sobre la historia de las líneas que han ido cerrando en Aragón, el Sada Bagayur, que fue el segundo, el Calahorra-Arnedillo, el Tarazónica, y a raíz de eso pues ha ido saliendo todo esto. Este ya es nuestro tercer libro. Al final somos aficionados y lo que me gusta es el tren. Y al final el desarrollo de las líneas ahora mismo solo es AVE, y el resto de las líneas pues van decayendo y con el tiempo cerrando. Las líneas de vía estrecha, sobre todo, como es el Tarazónica, bueno, como fue en sus inicios el Tarazónica, como puede ser el Cortés Borja o como fue el Sada Bagayur, han ido cayendo todas a lo largo de los años 70, porque se fueron cerrando una detrás de otra. La competencia de la carretera las ha ido matando. La publicación repasa también las locomotoras utilizadas durante la corta pero intensa historia del Tarazónica, un tren que nunca llegó a caracterizarse por su alta velocidad, sino más bien por todo lo contrario. Se decía muchas veces eso, que podías ir andando antes que en el tren. De hecho hay una anécdota muy curiosa, que un buen día pues el maquinista iba con su tren y vio un amigo
y le dijo, fulano, súbete a la máquina que te llevo. Y dice, no, que tengo prisa y voy a Tarazona, por ejemplo. Entonces imagínate cómo podía ser la velocidad. No era una velocidad excesivamente amplia. Y como eran ferrocarriles que ya se denominaban en origen ferrocarriles económicos porque no se había hecho demasiado desembolso a la hora de construirlo, pues el asentamiento de la vía no era excesivamente bueno. Entonces el traquetreo era constante, entonces la velocidad no la podías tener muy grande porque corrías el riesgo de salirte. Eso se mejora bastante con la ampliación de la vía que se hace en ancho Renfe, pero aún así todo se consigue velocidad, pero no se consigue afluencia de público. O sea, nunca podemos decir que el tren fuese abarrotado. A lo mejor en las fiestas típicas pues de Tarazona o en las fiestas de Tudela, que la gente aprovechara para ir en tren y en mayor cantidad, fuera de esas épocas es difícil que fuera abarrotado, como se suele decir. Y de hecho quizás vivió más con el tema de mercancías en su época que con viajeros. Por eso duró hasta el año 85 con mercancías. Desde el principio había billetes, cuando hablamos del ferrocarril de vía estrecha, de 10 céntimos, 20 céntimos, y luego ya cuando estamos hablando de la época un poco más moderna, podemos hablar perfectamente de 5 pesetas, 6 pesetas, 10 pesetas de aquel entonces. Tened en cuenta que estamos hablando de los años 70, los años 60 y los años 50. La huella del ferrocarril sigue presente en Tarazona gracias a la conservación de espacios como este, una de las salas de la antigua estación, dedicada actualmente a usos culturales, además de la propia Vía Verde. Afortunadamente no se pierde ni la historia ni la traza del ferrocarril porque se habilita como vía verde, que eso hay que quitarse el sombrero repetidas veces ante las comunidades que se han implicado en ese proyecto y han hecho de un ferrocarril un recuerdo para caminantes que pueden ir a caballo, en bicicleta, incluso hasta en silla de ruedas. El libro ya puede adquirirse en las librerías de Tarazona.